Hola, saludos a todos. Hoy les tengo la review en español del juego llamado The Bookwalker Thief of Tales. Es una aventura narrativa desarrollada por el estudio Tiny Builder, creadores de juegos como Hello Neighbor y Graveyard Keeper. El juego me dejó bastante sorprendida, sobre todo al final, así que hoy deseo compartirles mi experiencia en el juego The Bookwalker Thief of Tales, así que comencemos. En el juego de Bookwalker, tú eres el protagonista llamado Etienne, un escritor y ahora ladrón que ha caído en desgracia porque se metió en el lado equivocado de la ley. Como castigo, ahora tiene lo que se llama grilletes de escritores. Son como unas bandas metálicas y mágicas atadas a las manos que hacen que sus víctimas tengan un bloqueo de escritor hasta que haya cumplido su sentencia administrada por la policía de escritores. La sentencia de Etienne es demasiado larga debido a la gravedad de su crimen. Es sentenciado a 30 años de cárcel. Para el protagonista bajar la sentencia, acepta trabajos de bookwalking, que es esta única habilidad de poder entrar a los libros y tomar objetos o cambiar la historia. Pero como el protagonista está tan desesperado, los trabajos que acepta son de un jefe de mafia de libros. Yo no sé si ustedes hayan visto la película de Inception, pero es básicamente lo mismo. El mundo de los libros y el mundo real están enlazados, o sea que sí puedes traer cosas de la vida real a los libros y puedes robar lo que tú quieras de los libros, sobre todo si son cosas valiosas. Y aquí es donde viene lo bueno. Como estamos trabajando para un jefe mafioso, te podrás imaginar todos los objetos mágicos y poderosos que tenemos que robar, como el martillo de Thor y hasta la espada de Excalibur. La jugabilidad de Bookwalker Thief of Tales es bastante sencilla y básica. Se divide en dos partes, el mundo real y el mundo de los libros. Mientras que en el mundo real el juego tiene una perspectiva en primera persona, donde puedes interactuar con objetos del mundo real, leer notas y hablar con otros personajes que son tus vecinos. Pero tan pronto entras al mundo de los libros, el juego cambia a una perspectiva isométrica y ahora lo puedes jugar como si fuera un juego de aventura. Deberás interactuar con objetos, recolectar artículos, fabricar herramientas y resolver acertijos para progresar en el juego. En el combate pues es un sistema RPG por turnos, lo clásico, donde tienes diferentes ataques y puedes mejorarlo en el mundo real una vez progreses en la historia del juego. Nada muy complicado y bastante fácil de entender. The Bookwalker Thief of Tales, desde ahora te digo que no es un juego para todas las personas. Recuerda, es una aventura narrativa, o sea que vas a leer en todo el juego. Es como si estuvieras leyendo un libro y cada capítulo es una historia diferente. El juego se puede terminar como de 5 a 6 horas. Me gustó la historia, es bien interesante. Los personajes que conoces en cada libro son únicos, sobre todo tu compañero de trabajo, que poquito a poquito te vas a encariñar con él. Y mientras progresas, vas conociendo los secretos ocultos del protagonista. Algo que sí me hubiese gustado más es aumentar el peso de las consecuencias de tus decisiones, que afecten más la historia. En cuanto al arte y diseño, pues es encantador y esa perspectiva isométrica lo hace más divertido. El combate es sencillo y los puzzles no son tan difíciles. Presta atención a la historia y podrás resolverlos. Si te gustó el juego de Disco Elysium, entonces disfrutarás de este también. Algo importante a mencionar es que todavía no hay traducción al español en el juego. Yo tuve que jugarlo todo en inglés. Y tampoco encontré ningún bug o algún glitch o algo así que no me dejara jugar o tuviese que reiniciar el juego. Bueno, eso es todo por hoy, así que como siempre les deseo suerte y hasta la próxima.